Buenas tardes nuevamente en otra jornada de estas charlas del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. En esta ocasión tenemos a Yamis Lady Salgueiro, profesora del Departamento de Ciencia de la Computación, y que actualmente está haciendo un postdoc financiado por ANID. Nos va a contar de qué se trata ese proyecto. Tiene que ver con optimización multiobjetivo. Y eso, vamos a grabar por si acaso esta sesión y vamos a subir el video a un canal de YouTube, también con la discusión que se genere al final. Así que tenemos una hora. Tú distribuye tus tiempos. Si quieres, ¿para cuánto tienes preparada tu charla, Yami? Unos 15, 20 minutos. Súper, súper. Entonces podemos tener una presentación de unos 20 minutos, más unos 20 o 30 minutos de discusión, y con eso estamos súper bien. Ya, pues, te dejo entonces con la audiencia. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, César, también por la invitación a dar la charla y, por supuesto, a los presentes por haberse conectado en esta tarde. Voy a compartir pantalla. Voy a mantener mi cámara apagada también para incrementar la velocidad de conexión. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Sí. Bien, muchas gracias, César. Reitero el agradecimiento a ti por la invitación y a los presentes en la tarde de hoy. Quiero conversar un poco sobre un proyecto de postdoctorado en el que estoy trabajando, en que me encuentro trabajando. Para comenzar, bueno, aquellos que no me conocen, mi nombre es Yamis Lady Salgueiro, soy académica del Departamento de Ciencia de la Computación, tengo un doctorado en Ciencias Técnicas y cerca de 30 publicaciones en revistas de alto impacto y conferencias internacionales. En los últimos años me he centrado, o mi investigación se ha centrado en el desarrollo de algoritmos de optimización multiobjetivo, de algoritmos de deep learning para diferentes tipos de problemas, clasificación, sistemas de recomendación. Y también he trabajado en el área de las redes inteligentes o smart grids, específicamente con la aplicación de técnicas de machine learning precisamente en este campo. En relación a la charla, como les mencionaba, corresponde al proyecto Fondesit Postdoctorado, en el cual me encuentro trabajando, que abarcará los periodos del año pasado hacia el 2022. Específicamente el proyecto se titula Ciencia de datos para la optimización multiobjetivo del flujo óptimo de potencia de microredes inteligentes. Algo que me gustaría resaltar es que toda vez que me encuentro aún en pleno desarrollo de este proyecto, algunos de los resultados que voy a mostrar aquí en realidad son resultados parciales del proyecto, por lo tanto todavía queda trabajo por realizar. A modo de introducción, este proyecto aborda la convergencia de disciplinas como la computación evolutiva, aprendizaje automático o machine learning y ciencia de datos. La convergencia de estas tres áreas ha dado origen al surgimiento de una área de investigación que se conoce como optimización evolutiva guiada por datos. La optimización evolutiva guiada por datos es indispensable para aplicar este tipo de técnicas de optimización en problemas que son complejos. O sea, problemas de optimización que son complejos y los cuales están muy presentes en cualquier aplicación del mundo real. Esa complejidad se puede manifestar de varias maneras. Puede manifestarse a través de un problema en el cual sus funciones objetivos son computacionalmente costosas, que tengan múltiples restricciones, pueden ser de tipo física, lógicas o del sistema, que tenga diferentes tipos de variables de decisión, y esto en general en cualquier problema de optimización es un elemento de mucha complejidad. O sea, estamos hablando de variables de decisión que pueden ser, por ejemplo, de tipo real, de tipo entero, que incluso pueden llegar a ser objetos. Y por último también que hay presencia de incertidumbre. O sea, son problemas en los cuales hay un componente importante de incertidumbre y que lógicamente debe de involucrarse o debe de tenerse en cuenta a la hora de optimizar el problema.
Otro elemento también que pueden tener problemas complejos y que están, insisto, muy presentes en el mundo real sean problemas dinámicos, o sea, problemas que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si optimizamos, o sea, si utilizamos algún mecanismo de optimización, pues lógicamente también debemos tener en cuenta estos cambios en el tiempo que sufre el problema. Una manera un poco más formal, un problema de optimización multiobjetivo se define matemáticamente, como pueden ver ustedes en sus pantallas. O sea, la característica principal es que vamos a considerar a la hora de solucionar ese problema múltiples funciones objetivos, múltiples criterios. Esas múltiples funciones objetivos o criterios, lógicamente, complejizan encontrar una solución para ese problema, entre otras cosas porque bueno, en primer lugar, en un problema debo tener al menos dos funciones objetivos que estén en conflicto, pero le decía que complejizan el problema fundamentalmente porque eso genera dos espacios, o sea, dos espacios en los cuales los algoritmos o los métodos deben de trabajar. Por un lado está el espacio de decisión o el espacio de soluciones factibles, o sea, es aquel espacio en los cuales nuestras variables de decisión van a tomar valores, y por otro lado están el espacio objetivo, o sea, es un espacio en el cual un punto o una solución pues va a tener una representación, pero entonces teniendo en cuenta las funciones objetivos que estoy optimizando. Y digo que esto es relevante porque vamos a ver que precisamente en los algoritmos de optimización guiados por datos, pues esta es una característica que debemos siempre tener en cuenta para poder determinar qué tipo de métodos de Machine Learning vamos a poder aplicar en este contexto. Teniendo en cuenta estos dos espacios y sus características, pues se han definido toda una teoría para poder determinar cuáles serían las soluciones óptimas de un problema de optimización multiobjetivo. ¿Y por qué? Pues porque en esencia cuando trabajamos en un espacio o cuando estamos revisando cada una de las soluciones en un espacio objetivo, las soluciones a las funciones objetivo estar en conflicto, todas las soluciones, por ejemplo, en el caso de la minimización que se encuentra en esta región de aquí, son, desde el punto de vista matemático, equivalentes. Por lo tanto, son soluciones que pertenecen al frente de Pareto o soluciones óptimas. La cuestión está en que si bien estas soluciones están, digamos, o pueden estar cercas una de otra en esta curva, sin embargo, esa cercanía no se manifiesta de igual manera en el espacio de decisión. Por lo tanto, no es posible, dado dos soluciones, poder identificar una región que las contenga dentro del espacio de decisión y en consecuencia, pues, hace un poco más complejo la solución en definitiva de este tipo de problemas. Como les decía, en el contexto de la optimización multiobjetivo, hay toda una teoría para poder establecer cuáles son los valores dentro del espacio objetivo que deben ser considerados como solución del problema. Una de ellas es el concepto de dominancia, que establece una relación entre dos, o que permite establecer una relación entre dos vectores, pero también hay otros conceptos como el frente de Pareto, que corresponde a toda esta región que está marcada aquí en negro, y es la región donde radican todas las soluciones óptimas de Pareto, y por lo tanto van a ser las soluciones al problema de optimización multiobjetivo. Con esto en mente, entonces, saltamos a los algoritmos evolutivos de optimización multiobjetivo. Estos algoritmos es una familia, o sea, hacen referencia a una familia de algoritmos de optimización que han tenido un amplio éxito en la solución de problemas complejos. Entre otras cosas porque tienen la capacidad de generar varias soluciones óptimas de Pareto o aproximaciones al frente de Pareto en una sola ejecución, toda vez que estos algoritmos son capaces de manejar poblaciones o conjuntos de soluciones e irlas iterando, por supuesto, y evolucionándolas. Otra característica que tienen estos algoritmos es que tienen poca susceptibilidad a la geometría del espacio objetivo. Si analizamos un poco la característica de la mayoría de los problemas de los algoritmos de optimización, llamémoslos clásicos o de programación matemática, todos asumen las determinadas propiedades dentro de la función objetivo, las restricciones o en definitiva el espacio de decisión.
Esas propiedades, bueno, lógicamente en problemas que son complejos, problemas que son, digamos, de corte de ingeniería, son difíciles de garantizar o incluso en muchas ocasiones no conocemos cuál es la geometría del espacio, porque sencillamente esa función objetivo, esas restricciones están en el interior de un simulador y viene a ser una suerte de caja negra. Sin embargo, estos algoritmos son capaces de encontrar aproximaciones al frente de Pareto que resuelvan apropiadamente el problema. Ahora bien, si bien estos algoritmos tienen un grupo de ventajas, lógicamente también tienen desventajas. Y esa desventaja, en este contexto, se refiere a que requieren un número elevado de evaluaciones de la función objetivos para poder funcionar, o sea, para poder realizar todas las operaciones que al interior de estos algoritmos ocurren, pues el número de evaluaciones de la función objetivo es elevado. Por lo tanto, lógicamente, esto es una limitación si pensamos que nuestra premisa es que queremos aplicarlos a problemas que son computacionalmente costosos. De manera general, un algoritmo evolutivo tiene el pseudocódigo que aparece aquí. O sea, partimos por la inicialización de ese conjunto de soluciones. Podemos tener varias estrategias de inicialización. Luego evaluamos cuál es el desempeño de cada una de esas soluciones. Recuerden que las soluciones están en el espacio de decisión y por supuesto la evaluación correspondería a determinar cuáles son su equivalente, su punto correspondiente en el espacio objetivo. Y así entonces a través de un grupo de operadores que esencialmente lo que hacen es realizar modificaciones o garantizar que esas soluciones que inicialicé o que tengo en un momento determinado, pues vayan explorando y explotando toda la información de ese espacio de búsqueda. Decía que con esos operadores, bueno, pues yo puedo o garantizo que esas poblaciones o ese conjunto de soluciones vayan evolucionando a lo largo del tiempo, hasta por supuesto que determinado criterio de, o condición de parada es alcanzada. Ahora bien, como les decía en la diapositiva anterior, bueno, una característica que tienen es que se requiere un número elevado de evaluaciones de la función objetivo, por lo tanto, necesitamos encontrar un mecanismo a través del cual esta evaluación de la función objetivo o este conjunto de evaluaciones de la función objetivo se reduzca. Existen varias estrategias para realizar esto, sin embargo, una de las más extendidas, por lo menos en los últimos años, es la construcción de los metamodelos. Los metamodelos es una aproximación de algún elemento computacionalmente costoso en un problema de optimización multiobjetivo y, por supuesto, su principal propósito es reducir el costo computacional que la evaluación de la función objetivo requiere. Si nos fijamos aquí en este diagrama, tenemos nuestro algoritmo que lógicamente va a requerir de un conjunto de evaluaciones de la función objetivo que está representada como una caja negra. Esto podría equivaler, por ejemplo, a una simulación en MATLAB, una simulación computacional, pero también podría equivaler, por ejemplo, a la necesidad de realizar algún tipo de experimento físico. Ya, por lo tanto, asumimos que la evaluación de la función objetivo, la evaluación del conjunto de soluciones que está manejando mi algoritmo va a ser una caja negra, pero que esa caja negra, por supuesto, va a tener un alto costo computacional o económico. Bien, por lo tanto, de lo que se trata entonces es de construir algún metamodelo, el cual nosotros podamos utilizar de forma alternativa para evaluar esas funciones objetivos. También, y por supuesto, el algoritmo también podría utilizar, digamos, la evaluación original o las simulaciones, pero nuestro metamodelo va a permitir que esas evaluaciones sean entonces menos costosa computacionalmente. Entonces, cuando surge este nuevo conjunto, este nuevo subconjunto de algoritmos de optimización, algoritmos evolutivos de optimización multiobjetivo, y que se conocen como Data-Driven Multi-Objective Evolutionary Algorithms. Si ustedes se fijan en este esquema que aparece en sus pantallas, van a ver que tenemos por un lado técnicas de ciencia de datos, por otro también técnicas de Machine Learning, y todos ellos pues entonces lo que hacen es combinarse con el algoritmo o la computación evolutiva. Quiero que nos centremos ahora en la parte derecha. Fíjense que aquí efectivamente partiríamos entonces de un conjunto de datos
O sea, un conjunto de datos que va a estar compuesto por las variables de decisión, ¿ya? Un vector con las variables de decisión de mi problema de optimización. Y también se le va a asociar el vector de funciones objetivos. O sea, recuerden que en un problema de optimización multiobjetivo tenemos más de una función objetivo, por lo tanto, efectivamente aquí tendríamos un vector de valores de función objetivo y por supuesto también agregaríamos las restricciones del problema. Con todo este dataset, pues la idea es construir un metamodelo con algún algoritmo de Machine Learning, de forma tal que podamos entonces utilizar ese algoritmo de Machine Learning a la hora de evaluar las funciones objetivos, o sea, las soluciones que va generando constantemente nuestro algoritmo. Lógicamente, este dataset puede ser generado de varias formas. O sea, podemos partir de datos históricos, por ejemplo, de algún experimento, o incluso un grupo de generaciones de ese algoritmo, pero también podemos generar o construir o ir nutriendo ese metamodelo con datos que vamos a ir generando poco a poco. ¿Bien? En definitiva, entonces, este esquema representaría de forma bien general cómo nosotros vamos a ir integrando el conocimiento que va generando el propio algoritmo a través de la construcción entonces de un modelo de Machine Learning. Ahora bien, como estamos trabajando con un problema de optimización multiobjetivo, si se fijan aquí, la salida o lo que normalmente nosotros asociamos o construimos un problema, digamos, tradicional de Machine Learning, usualmente tenemos, por supuesto, el conjunto de entrada y una columna, o sea, o una etiqueta o una salida. Sin embargo, aquí la salida correspondería a un vector que puede estar compuesto por dos o más funciones objetivo y, por supuesto, los valores de cada una de las restricciones que tenga ese problema. Por lo tanto, nuestro conjunto de datos para poder construir ese metamodelo que después vamos a ensamblarlo con el algoritmo, estaría entonces en este contexto compuesto por, igual, bueno, como cualquier problema de Machine Learning, tendríamos elementos de entrada con o un vector de entrada que debería estar asociado a una salida, salvo que ahora nuestra salida, su principal característica es que va a estar compuesto también por un vector, ¿verdad? Y es justo en este contexto, o sea, bueno, que abordamos entonces un problema que tiene múltiples salidas o multi-output. Como las funciones objetivos y muchas de las restricciones son de tipo numérico, pues entonces estaríamos en presencia de un problema de regresión multisalida. Ese problema de regresión multisalida, similar a cualquier problema de Machine Learning, consistiría en crear o aprender una función que me permita asociar esos vectores que en el contexto del problema que estamos analizando serían los valores de las variables de decisión con un conjunto de salidas que en este contexto harían referencia a los valores de la función objetivo y también de las restricciones. La buena noticia es que muchos de los algoritmos de Machine Learning son inherentemente o permiten obtener modelos de regresión multisalida, ya sea porque simplificamos el problema, o sea, de múltiple salida, lo simplificamos a de single output y construimos un modelo para cada una de esas salidas, o porque de forma natural podemos adaptarlos a problemas que permitan esas múltiples salidas. Eso es una buena noticia. Ahora, la mala noticia es que para resolver este problema no solo necesitamos, por la característica de los algoritmos de optimización, no solo necesitamos un modelo de Machine Learning que permita la múltiple salida, o sea, en este caso multi-output regression, sino que también necesitamos que tenga un conjunto de características que hagan factible su uso en este problema y que efectivamente sea, bueno, por supuesto, que sea efectivo. Uno de esos elementos que tenemos que agregar, digamos, o una de las características que nosotros que son deseables de esos algoritmos sería que permitan un aprendizaje incremental e idealmente un aprendizaje online. ¿Por qué el aprendizaje incremental? Porque si nosotros vamos a utilizar este metamodelo dentro de un algoritmo de optimización que a su vez va a ser utilizado en un problema real, se supone que ese problema, o sea, ese optimizador va a estar funcionando a lo largo del tiempo. Por lo tanto,
significa que va a generar datos, va a generar información a lo largo del tiempo, que nosotros necesitamos que ese conocimiento se integre al modelo de Machine Learning que estamos construyendo. Por ahí la parte de incremental. Con respecto al aprendizaje online, hace referencia a, en primer lugar, un algoritmo que permite aprendizaje incremental y en segundo lugar que también lo hace sin que provoque un crecimiento en ese modelo que se construya. ¿Por qué? Porque supuestamente, bueno, efectivamente tenemos, o siempre vamos a tener restricciones con respecto a la capacidad de cómputo, por supuesto, y a la memoria que puede ocupar el modelo. Además de esto, también hay otra característica que es deseable en estos algoritmos y que para poder ser aplicado en un método de optimización. Precisamente es su capacidad para poder detectar cambios en la distribución de los datos, sobre todo cuando estamos en presencia de datos de tipos no estacionarios. O sea, si consideramos que estos algoritmos son métodos de búsqueda, puede ser que a la hora de construir el modelo, el área de búsqueda que ha sido muestrada sea solo una porción. Por lo tanto, a medida que el algoritmo se va moviendo por el resto de las áreas, va a ocurrir un cambio dentro de la distribución de los datos, o incluso si estamos optimizando un problema que es de tipo dinámico, también ocurriría este tipo de cambios en la distribución de los datos. Por lo tanto, nuestro modelo debería ser capaz de identificar en primer lugar esos cambios, cambios en la distribución y en segundo lugar incorporar esa información en el modelo que se está construyendo. Y por último, y no menos importante, también sería deseable un método de Machine Learning que sea interpretable, o sea, que los resultados que nosotros podamos obtener puedan ser interpretables hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la información que nosotros que está al interior de esos métodos de Machine Learning, esa información la podemos incorporar dentro del algoritmo de optimización, puede ser, por ejemplo, a través de restricciones, puede ser a través de regiones del espacio de búsqueda que no queremos o que no, digamos, no van a aportar ningún tipo de información nueva al modelo. Por lo tanto, también queremos que esos modelos tengan algún tipo de interpretabilidad o interacción para poder el conocimiento que generan, integrarlo al algoritmo de optimización. No voy a entrar mucho en detalles en las estrategias que hemos utilizado. Solo les voy a mencionar, por ejemplo, el MLP Regressor, que se basa en un multilayer percentron, donde esencialmente la principal modificación que hacemos es que, bueno, como es costumbre, vamos a tener un conjunto de entradas y ese conjunto de entradas va a corresponder a una neurona por cada una de las variables de decisión, y en el caso de la salida vamos a tener una neurona por cada una de las funciones objetivas y de las restricciones. O sea, esto es una explicación general de lo que vendría a ser este MLP Regressor, y en esencia con este algoritmo o este método de Machine Learning comenzamos a trabajar y comenzamos a ver entonces o aplicarlo en el problema y ver cómo se comportaba. Pasemos entonces a la aplicación. O sea, en este contexto, las microredes inteligentes son sistemas eléctricos que se caracterizan o que son fundamentales para el aprovechamiento de los sistemas de generación renovables. Podemos tener una microred. O sea, las microredes se caracterizan por ser sistemas, como les decía, eléctricos, donde vamos a tener generadores, dispositivos de almacenamiento de energía y por supuesto vamos a tener carga. Un ejemplo puede ser, digamos, una vivienda donde tenemos paneles solares, o sea, vendría a ser el sistema de generación. Podríamos tener también una batería, un conjunto de baterías donde almacenaríamos, y las cargas serían las propias del hogar. Y por supuesto, esa microred se caracteriza porque va a estar conectada a la red principal, en la cual también puede haber diversidad de sistemas de generación. Ocurre que las microredes, precisamente por esta característica, son difíciles de controlar, por lo tanto, por la característica de tener una alta penetración de sistemas o de generación de tipo renovable, lógicamente son difíciles de controlar, y por eso entonces se han realizado muchas investigaciones para construir sistemas que son más inteligentes y por supuesto ganar en eficiencia a la hora de controlar estos sistemas.
El flujo óptimo de potencia agrupa cualquier problema que busque optimizar el funcionamiento de un sistema de potencia eléctrica sujeto a restricciones que son físicas, o pueden ser físicas, lógicas o del marco legal de cada uno de los países, y esencialmente fue escogido como caso de estudio, en primer lugar, porque tenemos acceso al interior de la universidad a varios especialistas en el área de las microredes, y también tenemos acceso, por lo tanto, a información o a datos para poder realizar los experimentos. Bien, bueno, esto es un poco la explicación del modelo de optimización de este problema, donde, por supuesto, se incluyen variables de control como es la generación de la potencia activa de cada uno de los generadores, el establecimiento de los voltajes. Como es lógico, este tipo de problemas también tiene un grupo de restricciones también que, como por ejemplo el balance de potencia y demás, pero en el modelo que estamos construyendo, usualmente se utiliza una única función objetivo, en este caso sería la función F1, que guarda relación con los costos de generación de potencia activa y reactiva. Sin embargo, en este proyecto nosotros vamos a utilizar tres funciones objetivos. La primera que les mencioné, además de F2 y F3, que corresponden a emisiones de carbono y pérdidas de energía. Hasta aquí sería la parte del modelo de optimización del problema al cual queremos aplicar una meta heurística con un modelo, guiada por datos. El framework experimental que utilizamos en el proyecto, lo ven ustedes aquí gráficamente en sus pantallas, esencialmente partimos de la definición del problema de optimización y luego entonces hacemos uso para la construcción de los algoritmos evolutivos de un framework que se llama JMetal, el cual tiene un framework ampliamente utilizado para el desarrollo de este tipo de algoritmos. Y aquí, bueno, la parte de la construcción del metamodelo o del modelo de Machine Learning utilizamos, bueno, aquí aparece el TensorFlow en el contexto de la construcción de redes de Deep Learning, pero también puede ser, por ejemplo, el Scikit-learn, que es para la construcción o el uso de otros algoritmos de Machine Learning. Y en esencia ese metamodelo se va a construir o va a interactuar con un simulador que se llama PFNet y que es donde vamos a tener precisamente la microred. ¿Ok? Bueno, con esta interacción aquí, bueno, evidentemente el resultado el objetivo que tenemos dentro de este proyecto es poder realizar comparaciones de diferentes estrategias de los algoritmos multiobjetivos guiados por datos para finalmente poder obtener o comparar los resultados que vamos obteniendo. Finalmente, bueno, como les comentaba al principio, esto es un proyecto que está en progreso, por lo tanto, parte de los resultados, no hemos llegado a los resultados finales, pero sí en experimentaciones que hemos realizado hemos detectado que la meta heurística basada en mallas variables junto al metamodelo que utiliza o que permite incremental learning con un MLP Regressor como su estimador base, pues pudimos reducir el 25% o en un 25% el número de evaluaciones de la función objetivo. Lo anterior, manteniendo los valores de indicadores de calidad que se utilizan comúnmente en la optimización multiobjetivo, como es el hipervolumen y el epsilon. Ahora bien, teniendo en cuenta los buenos resultados, fíjense que pudimos reducir con un MLP, en realidad las redes de Multilayer Percentile son redes más bien simples. Sin embargo, se nos dificulta un poco la parte de, en primer lugar, la interpretabilidad del modelo que se obtienen y, por supuesto, la posterior incorporación de esa información. Por lo tanto, hemos entonces dirigido nuestra investigación al desarrollo de redes de Deep Learning basadas en este contexto en Long Short Term Memory como potenciales metamodelos para incorporarlo, para poder utilizar una vez más con este algoritmo de optimización multiobjetivo. ¿Qué características tienen estas redes de Deep Learning o estos modelos? Bueno, pues en primer lugar que nos permiten aprender datos secuenciales, o sea, información de carácter secuencial, y es algo que en un algoritmo de optimización es relevante. Y también tienen dispositivos como gates, como puertas, como otros dispositivos internos, amplían un poco
el concepto de la clásica neurona de un MLP y que permiten entonces tener, digamos, un poco de memoria. Por lo tanto, lo que nos permitiría es construir un modelo que también maneje el incremental learning y que también permita el online learning. Hasta este minuto, bueno, aquí están algunos de los artículos que hemos publicado con algunos de los resultados que hemos ido obteniendo. Insisto, son resultados, son parciales, pero bueno, vamos avanzando en el desarrollo de redes de deep learning y también de mecanismos o algoritmos de aprendizaje que nos permitan después interpretar esos modelos que se están obteniendo. Por acá están las referencias de la presentación que les he dado y muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Jamis Lady, por la presentación muy concisa, muy completa. Tiene muchos elementos para trabajar y por lo que he visto en el equipo se han logrado buenos resultados en este último tiempo. Tiene un paper muy reciente en una buena revista del área de las redes neuronales, así que felicitaciones. Bueno, también participaste en la Conferencia Internacional de Reconocimiento de Patrones. Tu paper fue muy bien evaluado por el comité evaluador a todo esto. De hecho, bueno, off the record te puedo decir que estuvo candidato a ser uno de los mejores papers de la conferencia. Así que Muchas gracias. Te felicito por el buen trabajo que has realizado. ¿Hay algunas consultas del público? Hola, hola. Hola, Yami, Jimmy. Sí, hola Jimmy, ¿cómo estás? bien, vengo ahí saliendo de otra reunión, también luchando con el tema de los artículos. En fin. Yami, tú sabes que estoy súper interesado en esta área. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia en realidad o cuál sería la diferencia con la metodología a aplicar para un solo objetivo, o sea, un problema monoobjetivo? O en realidad esta metodología es simplemente la generalización para N objetivos. De hecho, acabo de ver 3 objetivos y que me hace pensar que podría servir incluso para many object problems, no lo sé. Entonces, mi pregunta es eso. Yo ahora quiero comenzar a trabajar justamente con un solo objetivo, entonces me gustaría saber si es que hay alguna diferencia o no. Muchas gracias, Jimmy. Sí, bueno, en realidad trabajar con un solo objetivo es una simplificación del problema. ¿Por qué? O sea, bueno, sé que sabes que un problema multiobjetivo se puede simplificar en un problema monoobjetivo donde, o sea, en varios problemas monoobjetivos donde después de alguna manera se agregan todas las funciones objetivos en una sola. Sería más sencillo desde el punto de vista de que tienes mayor diversidad de algoritmos que puedes aplicar. O sea, la mayoría de los métodos que están de Machine Learning permiten una salida. Incluso, por lo tanto, sería mucho más sencillo. ¿Okay? Hay muchos más métodos que permiten una sola salida, single output, que multi-output. ¿Ya? Por lo tanto, por ahí tendrías algo a favor. Eso sí, desde el punto de vista de la interacción del metamodelo con el algoritmo, en esencia sería lo mismo. O sea, tendrías que establecer si quieres que haya una interacción, o sea, que sea interactivo en el sentido de que tu método genera soluciones que después van a servir para construir el modelo. Ese metamodelo se va a utilizar para evaluar otras funciones, pero durante un periodo vas a tener que actualizarlo, porque en teoría el algoritmo va a cambiar o puede cambiar de región de búsqueda dentro del espacio. Por lo tanto, de igual manera va a generar nuevas soluciones que no estaban dentro del metamodelo original o que puede que no estuvieran dentro del metamodelo original y por lo tanto tendrías que actualizarlo. O sea, con respecto a la interacción es lo mismo. Con respecto a la complejidad, lógicamente va a ser un poco más simple. ¿Ya? La otra pregunta que hiciste con el Many Objective, sí, lo que pasa es que cuando pasamos, o sea, Many Objective Optimization es cuando ya se pasan de 3 funciones objetivos, ¿ya? 4 o más funciones objetivos. Lo que pasa es que
en esos dominios, o sea, en esos tipos de problemas, la propia optimización se ve, o sea, la optimización, digamos, basada en la teoría de dominancia y del frente de Pareto, pierde un poco de, la palabra es de eficiencia. ¿Por qué? Porque vas a tener una mayor cantidad de soluciones que son de tipo no dominadas, o sea, soluciones que estarían en las aproximaciones al frente de Pareto que se obtiene, por lo tanto, el volumen de información es mayor. Pero incluso para eso también hay otras estrategias que si quieres pues podemos conversar sobre ello, que en esencia lo que hacen es tratar de mover o sea, generar un tercer espacio. O sea, fíjate que en los problemas multiobjetivos tenemos un espacio de decisión, tenemos el espacio objetivo, pero ya en el many objective las estrategias han ido por agregar un tercer espacio para precisamente reducir la dimensionalidad del espacio objetivo. Eso. Vale. Ya, Sí. Sí. ¿Podríamos tener acceso a las diapositivas o no? Sí, claro. Va a quedar el video grabado, Jimmy, también. Les voy a enviar el link después. Perfecto, Sí. perfecto. De hecho, iba a pedir lo mismo. Sí, sí, sí. Y otra cosa, Esto hay que estudiarlo con calma, con sucaritas, como digo yo siempre a los estudiantes, digo que para las clases de algoritmo tienen que comer sucaritas en la mañana. Esta presentación requiere sucaritas. Con chocolate. Sí, sí. Nicolás se está levantando la mano. Sí, hola. disculpa. Hola, Nicolás. Hola, Nicolás. Tenía una consulta también relacionada con lo que preguntó Jimmy, de en qué caso, o si hay alguna así como regla general de en qué caso sea suficiente esto de voy a combinar estos objetivos de alguna manera sencilla y hacer una optimización normal con un evolutivo de un objetivo, porque a veces uno puede decir, bueno, tengo estos dos objetivos, pero los combino de esta manera y lo trato como un evolutivo normal de un objetivo. ¿Hay casos en que funciona? ¿Hay alguna como regla que me diga en este caso podría funcionar y en este caso no? Sí, mira. Lo primero es que para que funcione, digamos, o sea, para que puedas aplicar apropiadamente la teoría de Pareto, tienes que tener dentro de un sistema de función objetivo al menos dos que estén en conflicto, ¿ya? Ocurre que efectivamente en muchos problemas tenemos varias funciones objetivos, pero ellas no están en conflicto, por lo tanto es un poco más fácil hacer la agregación, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Desde mi experiencia, si estamos en un problema de optimización y queremos optimizar más de una función objetivo y esas dos funciones objetivos están en conflicto, si nosotros la agregamos, o sea, si abordamos el problema como un problema monoobjetivo, estamos perdiendo información, ya perdemos información. Perdemos, fíjate, o sea, si te percataste en la presentación, perdemos estos dos espacios, por lo tanto, en ese mapeo de esos dos espacios a un solo espacio hay una pérdida de información. Ahí entonces tienes que tratar con el tema de en uno. Si cada una de las funciones objetivos están en diferentes rangos o en diferentes valores o miden diferentes cosas, pues la agregación es mucho más compleja. ¿Cómo estableces la agregación? O sea, está la clásica suma pesada, pero entonces tiene el problema de detectar cuáles son los parámetros de peso para cada una de las funciones. Entonces, en mi opinión, si tienes un problema multiobjetivo, resuélvelo como multiobjetivo, o sea, sin perder información. Esa es mi opinión. Gracias. Por nada. Yami, sobre lo mismo también quiero hacer una consulta, pero considera que no he comido sucarita hoy día, así que Sí. te quería solicitar si nos podrías explicar para personas que hemos utilizado algoritmos evolutivos para problemas monoobjetivos, ¿cómo opera el concepto del frente de Pareto para cuando utilizas algoritmos de este tipo en el caso multiobjetivo? Sí. Dame un segundito para buscar el gráfico. Como profe siempre me gusta utilizar gráficos. Aquí está. Voy a compartirlo. Bien. Bueno, no voy a entrar en detalle en el espacio de decisión o de variable de decisión, el cual lógicamente corresponde en un vector de variable de decisión x1, x2, xn, al espacio que ellas conforman. Me voy a concentrar entonces en el espacio objetivo.
sea, si tienes dos funciones objetivo y esas dos funciones objetivo están en conflicto, el hecho de que estén en conflicto significa que ocurre este fenómeno. O sea, el fenómeno consiste en que para yo, o sea, vamos a ver aquí, tengo un punto que es F1, F2, ¿ya? Supongo que es este punto. En esencia lo que significa es que si las dos funciones están en conflicto, yo no puedo optimizar. O sea, si estoy en minimización, reducir el valor de esta variable, solo lo voy a poder reducir hasta un punto. A partir de ese punto, que se conoce como el trade-off, cualquier reducción en esta función va a implicar un detrimento, o sea, un incremento en esta función, la segunda función en conflicto, ¿ya? Por lo tanto, ocurren fuerzas ahí que precisamente hacen que cada una de esas soluciones vayan a radicar para un problema de minimización en esta región que está aquí, que se conoce como el frente de Pareto. ¿Ok? Usualmente, en un problema monoobjetivo, tú tienes una solución aquí y puedes, digamos, ponerle un rayo numérico, ¿verdad? F1, y puedes medir cuál es la calidad, 1, 2, no sé, 3. Si tienes una solución, y tienes, por ejemplo, una solución aquí, y otra acá, tú puedes decir, o sea, estoy minimizando, bueno, esta solución, como tiene menor valor de la función objetivo 1, va a ser mejor, estoy minimizando, a esta solución de acá, ¿ya? Sin embargo, en un problema multiobjetivo, ambas funciones están en conflicto. Por lo tanto, va a llegar un punto en el cual yo no puedo seguir reduciendo el valor de F1 sin afectar el valor de F2, o sea, sin ir en detrimento de la segunda función objetivo, porque ambos están en conflicto. O sea, por eso es que en la definición de este tipo de problemas se parte de esta premisa. O sea, yo tengo que tener al menos dos funciones que estén en conflicto. Si esas dos funciones están en conflicto, entonces, vamos, muévete. Si están en conflicto, significa entonces que para un problema de minimización no puedo mejorar, o sea, reducir el valor de una función sin que ello implique aumentar el valor de la otra. ¿Ok? Eso, en esencia es. Entonces ahí, bueno, lógicamente todas las soluciones que estén en el frente de Pareto desde el punto de vista matemático son equivalentes, pero desde el punto de vista del decisor no necesariamente lo tienen que ser, ¿vale? Pero eso entraría entonces en otro tema. Ok, muchas gracias. Ya. ¿Tenemos más consultas? Ricardo, está levantando la mano. Primero quiero agradecerle a Yamis Lady porque me ha parecido muy interesante la presentación, sobre todo a los que están desarrollando el doctorado en los temas relacionados a las microredes. Yami, tengo un par de preguntas. Primero, ¿tu investigación está pensada para un control jerárquico en el control terciario? ¿Es así? A ver, específicamente el modelo que se construye aquí, o sea, el algoritmo corresponde a un componente o al componente de optimización dentro de un Energy Management System. Por lo tanto, sí, efectivamente, o sea, independientemente de el control, tú puedes nutrir, déjame ver si tengo una imagen por acá, puedes nutrirlo con información. O sea, basta con que tú nutras ese sistema de optimización con información. Entiende por información de su entorno, cuáles son los generadores, los sistemas de almacenamiento que están disponibles en un instante de tiempo. Dándole ese insumo, el optimizador debería determinar cuál sería el flujo óptimo de potencia, ¿ya? Pero efectivamente, precisamente, el uso de este tipo de algoritmos está pensado también para un sistema dinámico, o sea, un sistema donde se desconectan o se conectan y pueda entonces ser capaz de optimizarse. Por lo tanto, o sea, el modelo de optimización, o sea, estaría dentro de un Energy Management System, pero digamos que es una capa superior, sería Que es independiente. independiente, claro. Sí, Abajo. sí. ¿Y tus restricciones entonces solamente tendrían relación con ese nivel? O sea, tú, las restricciones, creo que hablaste algunas, pero no recuerdo. ¿Tienes 3 restricciones o no? ¿O 3 funciones multiobjetivos? No, son 3 funciones multiobjetivos, o sea, son 3 Ajá. funciones, es un problema de optimización multiobjetivo, pero las restricciones, o sea, puse un subconjunto bien pequeñito de
por cuestiones de tiempo. ¿Y con respecto a qué son las restricciones? Las restricciones pueden ser físicas, pueden ser de tipo... Económicas también, ¿no? De todo tipo, o sea, piensa que cuando tú vas a optimizar algo, tú necesitas todo el paquete de información de ese algo. Estoy hablando, por ejemplo, de un generador, tú vas a necesitar cuáles son las restricciones físicas, vas a necesitar las restricciones lógicas. Por ejemplo, para echar a andar un generador de tipo a base de combustible fósil, necesitas un tiempo, o sea, no es que lo encendí y ya está, sino que necesita un tiempo. O sea, toda esa información, o de toda esa información se nutriría el modelo. Lo que pasa es que todas esas restricciones están, o sea, no sé si te fijaste, hacia el final están en el simulador de la red o de la microred, ¿ya? O sea, tú cargas ahí la información de la microred que se puede estar actualizando, o sea, agregando nuevos elementos o eliminando nuevos elementos, y el simulador es el que se encarga de, yo le paso, digamos, una solución, el simulador es el que se encarga de evaluarla. O sea, me va a decir cuál es el valor de cada una de las funciones objetivas, pero también cuáles son las restricciones que cumplen o no esa solución, ¿ya? Pero las restricciones están en el simulador. Esa es la ventaja de ese simulador, porque nunca había escuchado PFNet. O sea, esa era mi última pregunta. ¿Por qué usas PFNet y no MATLAB? Si por lo menos en la universidad casi todo el mundo utiliza MATLAB para simular microredes. Lo que pasa es que el PFNet es un wrapper que está hecho en Python y es transparente. O sea, tú le puedes pasar la simulación, o sea, se conecta con el MATLAB, pero la ventaja que tiene es que está en Python. Y si te fijas, toda la suite está en Python. Sí. Desde el JMeta, el TensorFlow, por lo tanto, la conexión es mucho más expedita. ¿Y tú puedes simular con PFNet la microred completa? Yo puedo no? simular con PFNet la microred. O sea, te carga los archivos estos .mat con toda la información. Lo que pasa es que, eso sí, en realidad aquí lo que estoy teniendo es una fotografía de la microred. O sea, un instante de tiempo. No estoy simulando, hasta este punto no estoy simulando el dinamismo. En el sentido de que en el tiempo, o sea, cómo puedo o cómo se comportaría la microred en el tiempo, sino estoy tirando un screenshot, digamos, una especie de foto a la microred y ahí estoy optimizando en este momento, ¿ya? Pero el PFNet sí. Lo que pasa es lo que te digo, o sea, es un wrapper que se conecta perfectamente con MATLAB y, digamos, eso, toda la parte de la simulación de la microred se lo dejo al PFNet. Ese me parece interesante, no lo había escuchado. Gracias. Okay. Dos preguntas más, ya estamos casi en la hora. Sergio tiene su mano alzada. Hola, quería hacer una pregunta, me llamó la atención cuando estaba explicando la creación del metamodelo, que se consideraba como dentro de la salida el tema de las restricciones. O sea, yo hubiese inferido que solamente hubiese considerado la función objetivo, que eso es lo que me interesaría a mí intentar predecir. Pero ¿por qué es necesario considerar las restricciones también? Sergio, tú sabes muy bien que los algoritmos de optimización multiobjetivo tienen un mecanismo de manejo de restricciones. Significa que en función, o sea, no solo se guían por el valor de la función objetivo de cada una de las soluciones, sino también ven esa solución cuán buena o mala desde el punto de vista de las restricciones, si cumple o no, o si es factible o no, en definitiva. Por lo tanto, yo necesito esa información para poder después, o sea, como insumo para el algoritmo, para que pueda determinar si es factible o no utilizar esa solución en la generación de nuevas soluciones. ¿Ya? Ok. O sea, usualmente nosotros hemos trabajado con problemas que son sin restricciones. ¿Bien? Y por eso es que tú acostumbras a ver solo las funciones objetivo. Pero una parte importante del conocimiento que está en una solución, también una solución de un problema de optimización, también está si es factible o no. O sea, si cumple o no con las restricciones y cuánto viola cada una de las restricciones. Por lo tanto, también debe formar parte del metamodelo. Incluso hay algunos trabajos que solo tienen en cuenta el cumplimiento o no de las restricciones. O sea, construyen un metamodelo para predecir si una solución va o no a cumplir con una restricción y en función de eso, entonces, si vale la pena o no evaluarla en la función objetivo o en la función objetivo. Sí. Gracias. Okay. Y última pregunta de la noche es Nicolás. Sí, Nicolás.
Sí, sobre lo que preguntaba Sergio también, ¿qué pasa ahí con las soluciones que no cumplen las restricciones? ¿Se descartan inmediatamente? ¿Igual son parte de la población? ¿Se pone una población separada? No, igual son parte de la población. A ver, en problemas multiobjetivos tú tienes dos poblaciones en realidad. O sea, tienes una población que se llama población o archivo de líderes, que está compuesta por soluciones que están en la aproximación al frente de Pareto que se ha encontrado hasta el momento. O sea, en definitiva son soluciones que son no dominadas. Lógicamente, esas soluciones que son no dominadas son soluciones que son factibles, o sea, cumplen todas las restricciones. Pero tienes también la población, llamémosle población general, donde puedes tener lo mismo soluciones no factibles y soluciones factibles. ¿Por qué? Recuerda que en este tipo de algoritmos siempre se parte del hecho de que cada solución tiene algo que aportar, o sea, tiene información. Por lo tanto, si seguimos un principio exclusivamente elitista, o sea, un principio en el cual solo vamos a analizar las soluciones que son factibles, que tienen los mejores valores de la función objetivo, estaremos perdiendo, digamos, estaremos convergiendo muy rápido, estaremos perdiendo diversidad dentro de la población. Ahora, lo que pasa es... ¿Lo penalizamos, sí? O sea, ¿de qué manera se hace que...? Para eso está el mecanismo de manejo de restricciones. El mecanismo de manejo de restricciones lo que hace es, por ejemplo, si vas a utilizar para algún procedimiento, el mismo algoritmo que utilizo, lo que hace es escoger dentro de la población, o sea, hacer un torneo binario, escoger dos soluciones y de esas dos soluciones va a escoger la mejor. Pero puede ser que esas dos soluciones en la población general ambas sean no factibles. Por lo tanto, siempre trataría de escoger aquella que tiene, o sea, que viola la menor cantidad de restricciones, ¿ya? Pero aún así la utilizaría en cruzamiento, mutación, o sea, aún así, esas soluciones que son no factibles tienen algo que aportar a la población, o sea, generan diversidad y puede ser que formen parte de construcción de nuevas soluciones que sean factibles y que sean buenas. Por lo tanto, no se penalizan directamente. Sí, lógicamente a la hora, o sea, con el mecanismo de manejo de restricciones se les da menos relevancia, pero aún así se permite que dentro de la población haya soluciones que violen las restricciones. Eso. Gracias. Por nada. Muy, muy interesante el tema, qué agradable poder conocer más de tu proyecto, Yami. Ahora sí que si me pilla alguien en el centro de Curicó y me pregunta en qué está trabajando Yami, ya voy a saber qué contestar. Así que eso es súper bueno porque tenemos que ir sumando poco a poco este volumen de grupo y dado que estamos alejados, tener una excusa para juntarnos y hablar sobre tema académico ya es bueno. También saber qué estamos haciendo nosotros, digamos, que en nuestros respectivos proyectos individuales, porque generamos subgrupos. En tu caso interactúas bastante con Sergio, entiendo con Jimmy. Entonces, no todos estamos interactuando en ese proyecto y por lo tanto no todos sabemos los detalles y a pesar de que hoy día nos diste un barniz de todo lo que pretendes hacer, ya por lo menos nos da una idea y eso es súper entretenido. Ojalá todos pasemos por esta instancia y podamos conversar. Nicolás, te extiendo la invitación también si quieres conversar sobre algún artículo que has publicado, algo sé que has trabajado en el tema de evolutivo o videojuego, en realidad lo que sea, algo interesante que vincule a la inteligencia artificial, va a ser súper entretenido. Jimmy, me pregunto quién será el expositor de la próxima semana. Una muy buena pregunta. Sí, yo estoy con un montón de cosas, como siempre, pero creo que va a seguir siendo así durante los próximos, no sé, 30 años. entonces, sí, la próxima semana puedo exponer. Hay algunos trabajos que incluso tienen resultados. Les quiero mostrar un trabajo que realizamos en conjunto con la Universidad Católica del Maule, con un investigador de allá, Vladimir Soto, justamente un trabajo multiobjetivo con una aplicación bastante específica que a la agroindustria. Es un trabajo que en realidad está ahí, por tiempo no lo hemos publicado, pero incluso tiene resultados y los resultados son buenos porque fue validado por expertos del área también. Entonces, yo creo que la próxima semana puedo conversarle al respecto de esa arista, de ese trabajo que realizamos, que también va en la misma línea de Yami Lady. De hecho, Es que probablemente vamos a converger ahí.
Le da un hilo conductor, súper bueno, es un miniciclo. Oye, qué bueno, pues fantástico, ahí nos coordinamos bien con el detalle del horario y también ahora estamos llegando a más gente, estamos llegando a través de la macro, estamos alcanzando un público más amplio. Yo no he querido tampoco hacerle mayor difusión, todavía lo he mantenido un poco doméstico, pero en la medida que vayamos agarrando inercia, vamos a ir tratando de ir llegando a más personas. De hecho, y les comento que en 2 semanas más tenemos un invitado externo que está haciendo un libro sobre minería de texto. Así que accedió a dar unas charlas y eso es súper entretenido porque va a ser casi una primicia, que va a hablar sobre su libro y todo, entretenido. Voy a ir tocando las puertas de cada uno para que podamos continuar con este ciclo. Creo que es algo que vale la pena mantener y súper bueno. Tuvimos finalmente una convocatoria razonable, así que bien. Estamos justo sobre la hora, 7 de la tarde, así que no sé si tienen alguna otra reunión o algún otro compromiso, quedamos liberados o también, por supuesto, tiempo para la familia. Eso. Muchas gracias por la invitación también y a los presentes también por el tiempo, que es de los recursos más valiosos en los tiempos que corren. Sí, claro. Sí. Un abrazo a todos, cuídense Chao, mucho. que estén bien. Estén bien. Chao. Gracias Chao, por la invitación. Gracias. chao. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Luego, gracias.